¿Te gustaría leer una buena novela de antihéroes? Entonces, esta historia de fantasía épica es perfecta para ti. Encantada de saludarlos. Mi nombre es Carmen Arteaga y esta es mi biblioteca. En este video les quiero hablar de una novela de la saga de Dragonlance que es uno de mis géneros favoritos. Se trata de Enanos y Draconianos, como se ve por acá, que fue escrita por Margaret Weis y quien era su esposo en ese momento, Don Perrin, en el año 1996. Como ya les expliqué en un video anterior, la saga de Dragonlance surgió de alguna manera de forma inesperada, porque de lo que se trataba era de crear historias para que los jugadores de rol de Calabozos y Dragones pudieran avanzar de módulo en módulo. Pero resultó que las historias creadas tenían tan alta calidad literaria y eran tan buenas y apetecidas por el público que lograron hacer el crossover cultural. Es decir, salieron del restringido mundo de los juegos de rol y fueron bien recibidas por el gran público en general, a tal punto que varias de ellas fueron bestsellers de New York Times, como es el caso de Enanos y Draconianos. Por cierto, el título original en inglés de esta novela es The Brigade of the Doom o The Doom Brigade, que me parece que se ajusta mejor a lo que es el núcleo de la historia. Hablando de los autores de la novela, pues Margaret Weis es una súper conocida autora, es la mente creadora de la saga de Dragonlance. Ya le he hablado a ustedes de ella en otro video que les recomiendo ampliamente. Y Don Perrin en ese momento, como ya les dije, era su esposo al momento de escribir Enanos y Draconianos. En esta novela también vamos a encontrar algo que es típico de lo que fue el cuerpo de escritores de Dragonlance, y es que Don Perrin no era un escritor de profesión. Como pasó con tantos autores de Dragonlance, él originalmente no se dedicaba a la escritura. Le gustaban los juegos de rol, pero él era de profesión o había estudiado física y matemáticas y perteneció al cuerpo de ingenieros del Departamento de Defensa de Canadá, antes de dedicarse definitivamente a lo que es la industria de los juegos de rol y la fantasía épica, fundando varias compañías para producir insumos para juegos de rol, juegos de guerra y por supuesto alimentar todo lo que es la saga de la fantasía épica. Ahora, entrando directamente ya en la novela, esta es una historia de redención de unos personajes que, habiendo llegado a una edad madura, deben encontrar nuevas esperanzas o nuevos alicientes cuando su vida aparentemente ha perdido toda razón de ser. En esta novela encontramos nuevamente la maestría de Margaret Weis y por supuesto su coautor Don Perrin para tratar con sensibilidad esos temas tan delicados, tan humanos que en algún momento todos experimentamos, pero siempre a través de una historia ligera, divertida, entretenida, de fantasía épica. A mí me parece también que una clave del éxito de la novela fue justamente este componente autobiográfico que le agregó Don Perrin a la historia, porque aborda la historia de una brigada de draconianos, es decir, unos soldados al servicio de Taquisis, pero con la función de ser ingenieros dentro de ese ejército. Ahora, entrando en lo que es la trama en sí, se narra la historia de una brigada de draconianos que son servidores de la diosa Taquisis durante la Guerra de la Lanza. En medio de esta contienda, el comandante Kang, el jefe de la brigada, se da cuenta que, bueno, Taquisis para empezar está perdiendo la guerra, pero que aún así ella pretende sacrificar hasta el último de los draconianos en un esfuerzo que en realidad no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, él reflexiona, se da cuenta que estar allí no tiene ningún sentido y él se retira de la guerra con toda su brigada, es decir, él deserta y huyen hasta las montañas Carolis. Allí en esas montañas ellos fundan un pequeño pueblo desde la nada y logran, gracias al liderazgo carismático de Kang, tener una vida organizada, disciplinada, que les permite sobrevivir muy bien durante 25 años, a pesar de que están totalmente aislados del mundo exterior. Aquí hay que hacer una aclaratoria importante. Los draconianos, a pesar de ser servidores de Taquisis,
no son respetados, por así decirlo, ni por los dragones del mal, ni por los servidores humanos de Taquisis. ¿Por qué? Porque los draconianos son una especie de híbridos que surgieron a partir de unos huevos de dragón que son hechizados. Entonces ellos en sí no tienen como una estirpe o un origen propio, sino que son percibidos como que provienen de unos huevos que han sido, vamos a decir, intervenidos o han sido corrompidos de alguna manera por la magia. Y así, aunque los draconianos pueden llegar a ser tan hábiles y poderosos como un dragón y tan inteligentes como un ser humano, son vistos con desprecio por ambas razas, es decir, tanto por los dragones como por los seres humanos. Porque además esa apariencia híbrida de ser como medio ser humano, medio dragón, les inspira asco y horror tanto a los dragones como a los seres humanos. No sé si aquí en el dibujo se ve un draconiano y es una especie de lagarto con alas, pero camina sobre dos pies, entonces es como medio antropomórfico. Y bueno, en líneas generales, al ser vistos como unos seres mestizos o híbridos, son despreciados. Una clave de la supervivencia de los draconianos es que ellos tienen unos vecinos que viven en un pueblo cercano llamado Celebundin y que son unos enanos de las colinas. Esos vecinos, por supuesto, no los quieren para nada porque los draconianos y los enanos son razas enemigas. Pero estos enanos tienen una característica que de alguna manera los hermana o los hace tener algo en común con los draconianos, y es que ellos de alguna manera también fueron marginados o discriminados entre su propia gente. ¿Por qué? Porque cuando ocurrió el cataclismo que casi destruye Krynn, Krynn es el universo fantástico donde transcurre toda la saga de Dragonlance. Los grandes clanes de enanos se refugiaron dentro de las montañas Carolis, en el reino de ellos que se llama Torvardin. Sin embargo, ellos dejaron por fuera a los enanos de las colinas, los dejaron abandonados a su suerte, y por esa razón estos enanos se vieron obligados a sobrevivir por su cuenta, lo lograron, fundaron el pueblo llamado Celebundin y le tienen como rencor a los enanos que viven dentro de las montañas Carolis, y sus únicos vecinos son justamente los draconianos, con los cuales ellos no se las llevan nada bien. Entonces, los enanos y los draconianos, que no se quieren para nada, viven en una especie de hostilidad permanente, tienen choques ocasionales. A veces los enanos asaltan el pueblo de los draconianos y los draconianos a veces asaltan Celebundin, pero estos choques nunca llegan a ser particularmente graves porque los líderes de los dos pueblos han descubierto que se necesitan mutuamente para sobrevivir. ¿En qué sentido? Los draconianos necesitan la producción de alimentos y particularmente de aguardiente enano que se produce en Celebundin. Y los enanos de Celebundin necesitan los arados, los objetos que producen los draconianos, que como ya les había dicho al principio, ellos vienen del cuerpo de ingenieros del ejército, entonces son muy hábiles fabricantes de tanto de herramientas como de arados, de barriles y demás. Entonces, en cada asalto, cada una de las razas toma lo que necesita de los otros, pero sin excederse. Por ejemplo, los draconianos asaltan Celebundin y se roban barriles de aguardiente enano. No el 100% de los barriles, sino, bueno, una cantidad más o menos significativa que les sirve a ellos para saciar su necesidad de aguardiente durante un tiempo. Y los enanos, cuando necesitan arados o herramientas, asaltan el pueblo de los draconianos. Pero más allá de los objetos materiales, la existencia de cada uno de los pueblos cumple una importante necesidad psicológica para cada uno de ellos, y es que les permite desahogar su agresividad. Es decir, con estos asaltos que nunca son mortales, pueden darle rienda suelta a su agresividad, a ese instinto de lucha que tienen cada uno de ellos, sin que se les revierta contra ellos mismos. Es decir, como en algún momento dice el propio comandante Khan, si no fuera por los enanos y por las oportunidades que de cuando en cuando tienen para asaltar el pueblo de Celebundin, ya los draconianos se hubieran matado entre ellos. Bueno, en medio de esa rutina que ya desarrollaron los dos pueblos y que los ha llevado a sobrevivir relativamente bien, el comandante Khan un día amanece sintiendo una especie de vacío existencial.
siente que su vida no tiene sentido, que no tiene razón de ser y que ellos simplemente están esperando el día de su muerte. ¿Por qué? Por dos razones principalmente. La primera es que él tiene una especie de deseo de trascendencia, de ser recordado por las futuras generaciones, no quiere que su pueblo desaparezca y que sea olvidado, como quien dice, en la noche de los tiempos, pero los draconianos no se pueden reproducir porque no existen draconianas hembras. Cuando los huevos se hechizaron para crear a los draconianos, solamente se crearon draconianos varones porque la idea es que fueran guerreros. Entonces no va a existir una siguiente generación de draconianos que guarde en su memoria el recuerdo del actual. Khan piensa que ellos simplemente están esperando la muerte y eso lo llena de desasosiego. Porque Khan, a pesar de que es un draconiano de pura cepa, de que es un hombre duro formado para la guerra y para la batalla, él también tiene un lado espiritual, un lado trascendente, que justamente es lo que lo lleva a sentir ese vacío existencial porque piensa que su memoria o la historia de los draconianos va a morir junto con ellos. Khan es un individuo muy espiritual, cosa que se deja clara a lo largo de la novela a través de elementos como por ejemplo la costumbre de Khan de retirarse todos los días a orar o a meditar pensando en su diosa Taquisis. Nosotros podríamos decir, caramba, pero que Taquisis es la diosa del mal, es la diosa de la oscuridad y efectivamente es así, pero es la divinidad en la que Khan cree, en la que deposita toda su fe y en la que busca consuelo cuando ese aspecto espiritual de su existencia pues lo atormenta o lo agobia. Ellos van llevando así la existencia hasta que un día ocurre un hecho desencadenante. Y es una situación que aparentemente es rutinaria, pero es la que da inicio justamente a ese viaje de redención que le va a permitir a Khan encontrarle un nuevo sentido a su vida. ¿De qué se trata? Un día, cuando ellos están asaltando el pueblo de Celebundin para buscar a Aguardiente Enano, ellos se dan cuenta que hay una banda de 4 pícaros enanos que tiene un mapa. Este mapa guía hacia un tesoro, pero también hacia un sitio donde hay un nido de huevos de draconianas hembras. Este descubrimiento le revoluciona la vida a Khan porque es la respuesta que él está esperando para todo ese desasosiego, para toda esa ansiedad que lo carcomía, ya que le brinda la posibilidad de imaginar un futuro con draconianas hembras que puedan unirse a ellos y perpetuar su raza. Y a partir de allí es que podemos decir que arranca la trama de la novela. El comandante Khan se ve obligado a negociar con esta pandilla de enanos para emprender un viaje siguiendo la ruta que trazaba el mapa y que ambas partes salgan beneficiadas. El choque de las personalidades de los enanos y de los draconianos, bueno, es lo que va a desatar una serie de situaciones comiquísimas y súper divertidas en la novela, porque estos enanos, como ya les dije, son unos pícaros, son unos tramposos que ni siquiera son respetados dentro de su propia comunidad, y Khan, siendo un draconiano, es decir, irónicamente es el representante del mal, de la trampa, de la oscuridad, tiene un paradigma ético vertical muy riguroso, que bueno, hace que haya un choque de personalidades entre los dos bandos, ¿no? Esto está muy bien retratado, hay una buena construcción de los personajes y la verdad es que la trama de la historia siempre se mantiene animada y siempre nos tiene como expectantes ante el próximo capítulo. Hay que decir que esa búsqueda de huevos de draconianas hembras también es una búsqueda de un nuevo sentido de la vida para Khan, que tiene que resolver el dilema de si quedarse dentro de su zona de confort haciendo lo que ha hecho toda la vida, que es ser un guerrero, o arriesgarse a plantearse una nueva existencia con la compañía de draconianas hembras, con las cuales puedan fundar familias y crear una nueva estirpe de draconianos, que es el sueño de su vida. Todo esto está narrado de una forma súper amena, súper divertida, pero que al mismo tiempo nos invita a una reflexión a las personas que hemos estado durante mucho tiempo desempeñando una misma actividad, y es darnos la ocasión o darnos la oportunidad de arriesgarnos a emprender una nueva vida en escenarios a los cuales no estábamos acostumbrados y que son totalmente novedosos para nosotros. Con respecto a los personajes de la novela, hay que decir que están muy bien construidos y eso es uno de los plus que tiene esta novela y que la hace tan sólida.
Por ejemplo, el antagonista del comandante Kang viene siendo el líder de la banda de enanos llamado Selquist. Selquist es prácticamente la antítesis de la personalidad de Kang. ¿En qué sentido? Así como Kang siempre pone el bienestar de su brigada por delante, Selquist es un pícaro, es un bandido egoísta que siempre antepone su bienestar personal al bienestar de la comunidad de enanos, y que además, así como Kang es respetado y querido por su brigada, Selquist es rechazado y despreciado en el pueblo de Celebundi. Las razones de ese desprecio son diversas, pero aparte de la propia personalidad de Selquist, que no ayuda, está cierto estigma que él lleva desde su nacimiento. Por eso, esta búsqueda del tesoro también es una búsqueda de redención para Selquist, porque lo va a ayudar, desde su punto de vista, a romper esa imagen negativa que se tiene de él. Otro personaje que es espectacular es el lugarteniente de Kang, llamado Sleeth. De Sleeth puede decirse que es el amigo que todos quisiéramos tener al menos una vez en la vida, porque él tiene ese don de la inteligencia emocional y el sentido común que a veces le falta a Kang, que a pesar de ser carismático, a pesar de ser un buen planificador, a veces es demasiado impulsivo. Sleeth de alguna manera también es un personaje complejo, porque a pesar de que él tiene un carácter reflexivo, un carácter prudente, él no sufre esas angustias existenciales que atormentan a Kang. Entonces, a pesar de esta visión simple que tiene Sleeth de la vida, es también muy intuitivo y su papel va a ser decisivo en el desenlace final de la novela. La variedad de personajes no se agota aquí solamente, sino que hay muchos otros personajes intensos e interesantes que juntos contribuyen a darle forma al universo de la novela de manera que sea totalmente consistente con el universo de la Dragonlance. Por cierto, otra cosa que hay que decir es que el world building de Krynn en esta novela es una belleza. Krynn es el universo donde se desarrollan todas las historias de la Dragonlance, y en esta novela hay una constante referencia a Lunitari, Solinari y Nuitari, que son las tres lunas que aparecen en el cielo de Krynn, donde Solinari es la luna blanca que representa el bien, Nuitari es la luna negra que representa el mal o la oscuridad y que solamente es visible para los servidores de Taquisis, y Lunitari es la luna roja que representa la neutralidad. En este sentido, esta novela es totalmente consistente con la saga completa de las novelas de Dragonlance. Entonces, si desean saber cómo termina esta historia y cómo les va finalmente a los enanos y a los draconianos, los invito a leer esta novela, no se van a arrepentir y van a quedar encantados y al mismo tiempo se van a reír bastante. Dicho esto, no me queda más que darles las gracias si llegaron hasta aquí y los invito a suscribirse a mi canal, a darle me gusta al video y a tocar la campanita para que reciban las notificaciones. También me encantaría que me dejaran sus comentarios por acá. Hasta luego y muchas gracias.